Un feliz sábado para todos, hermanos, amigos que se encuentran en este momento para compartir el momento de reflexión en la palabra de Dios. Hoy tenemos un grupo especial de acompañantes muy jóvenes en la plataforma, así que nos alegra saber que la iglesia tiene un buen proceso de discipulado, así que a Juliana, Alejandro, Ángel y a María Lucía, gracias por ser nuestros oficiantes de la mañana. Saludamos a aquellos que están a través de la transmisión, que se conectan, y queremos decirles que una de las grandes necesidades que tenemos hoy es de experimentar lo que cantamos en el himno 55. ¿Cuántos han sentido la misericordia de Dios en su vida? Conmigo ha sido extremadamente misericordioso. Y es probable que una de las razones por las cuales el Señor nos extiende su misericordia es para que podamos también transmitirla a los demás. No sé si tal vez con preocupación algunos de ustedes, vamos a pedirles si nos comparten la presentación, gracias. Han visto con alarmante frecuencia las noticias. A veces pensamos que son poco amarillistas, pero son la cruda realidad de lo que vive nuestro mundo, la sociedad en la que tal vez nosotros no quisiéramos que nuestros hijos crezcan. Esas 4 noticias son de diferentes lugares del mundo, tan lejanas las unas de las otras que parece raro que tengan tanto en común. Y entonces nos preguntamos si de repente lo que ocurre con nuestros niños no está tan distante de la realidad que tenemos como sociedad. Aquí en Colombia, en Bucaramanga y a veces también en la iglesia. Una de esas noticias está muy lejos aparentemente, en Pekín, otra un poquito más cerca, por allí por Santa Marta, pero todas tienen un mismo elemento, y es que por el retrete de un baño, en el patio de una casa, en los baños de un aeropuerto, pero se encuentran niños recién nacidos abandonados por aquellas personas que se supone debían ser quienes los protegieran. A mí realmente cuando empiezo a leer noticias me da una profunda tristeza. Pero es la verdad con la que nosotros nos encontramos, tanto así que las estadísticas crudas que tenemos en el mundo nos dicen que el número de huérfanos aumenta de forma vertiginosa. Para 2015 se estimaba que habían alrededor de 140 millones de huérfanos. El 15% de ambos padres, el resto bien fuera la mamá o el papá. Para el 2023 la estadística reveló 147 millones. Y bueno, se estima que para este año ya estamos arriba de los 150 millones de huérfanos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está causando tan terrible mal? Y algunas de las incidencias más frecuentes son las guerras, las epidemias, el divorcio, las catástrofes naturales, la pobreza. Pero todo termina diciendo que en alguna mayoría significativa es la falta de amor. Y no sé si tal vez para algunos de ustedes algunas de estas le llame más la atención, pero tal vez no podemos controlar las guerras, lastimosamente. Es una mezcla entre la política y algunas otras cosas que odiamos, ¿verdad? Que no nos gustaría que ocurrieran. Una guerra daña todo, pero especialmente daña a los niños. Pero cuando hablamos en el tema del divorcio, a veces el fracaso de una relación de pareja no implica el abandono de la responsabilidad de los padres. El término ex hijos no existe, ¿verdad? Expareja sí, pero no ex hijos. Sin embargo, pareciera que cuando una relación termina, se divorcian también de los hijos. Existe ese nivel en el cual tal vez algunos no lo están notando, pero sigue siendo también una especie de huérfano.
Se considera que un huérfano es aquella persona que antes de la mayoría de edad, por lo menos en Colombia, a los 18 años, o ha perdido a uno o a los dos de sus progenitores. Sin embargo, la Biblia nos brinda una definición en Job 29:12, que usted puede revisar en su Biblia. No sé cuál sea el término que utilice, pero en la parte donde dice, porque yo, dice el Señor, libraré al que clama y al huérfano, y él es el que no tiene quien lo ayude. Podríamos definir que la Biblia dice que un huérfano es aquel que está desprovisto de cuidado y por lo tanto está indefenso frente a todos los problemas y ataques que hay en este mundo. Entonces, imagine usted a sus hijos solitos. Dios no quiera, pero como a veces ocurren tragedias, que sus hijos queden solos, desamparados. ¿Qué tipo de vida recibe un niño cuyos padres de repente desaparecen? Es realmente lamentable, pero ocurre con más frecuencia de lo que nosotros pensamos. Por eso la Biblia dice que a cualquiera que le haga daño, que lo haga tropezar, que le cause dolor, que le quite la protección a la cual hemos sido llamados a brindarle, le sería mejor que se amarrara al cuello una especie de piedra muy grande para la época y que se tirara al fondo del mar. Es decir, le sería mejor morirse. Parece muy severa la manera como Dios ve, pero a veces nosotros hemos llegado a normalizar las cosas que el mundo hace. El hecho de que haya abandono no quiere decir que eso sea correcto. El hecho de que tengamos padres que no se ocupen de sus niños no quiere decir que eso esté bien, ni tampoco que a Dios no le interese. Es por eso que cuando miramos un poco en detalle estos aspectos, podríamos decir que cualquiera que haga tropezar podría ser dañar, herir o, ¿por qué no, abandonar? Porque lastimosamente, cuando hablamos de niños huérfanos, la estadística solo presenta a niños que han sido abandonados, la mayormente por la muerte de sus padres. Pero pocas veces se ponen estadísticas para demostrar que existen otros tipos de abandonos. Por eso Dios en su palabra promete, viendo la necesidad, porque no es algo nuevo. De hecho, en el contexto bíblico era muy común el abandono de las niñas por la cultura. También cuando algunos niños, sus padres morían, llegaban personas que se aprovechaban para comprar sus propiedades a precios irrisorios. ¡Qué crueldad! Por eso Dios dice, aún en esta versión, la traducción al lenguaje actual, si mis padres me pudiesen abandonar, tú, Señor, me adoptas como hijo. Hace algún tiempo leía la discusión de unos niños, bueno, ya adolescentes, que en medio del bullying le hacían a un chico y le decían, tú eres un adoptado. Palabra cruel, ¿verdad? Tú eres un adoptado, a ti te recogieron. Y entre lágrimas el niño les responde y les dice, sí, yo sé que soy adoptado, pero creo que me aman más a mí, porque al final sus padres les tocó cuidarlo a ustedes, en cambio a mí me eligieron. Bonito, ¿verdad? Preparar a nuestros hijos, porque a veces resultan palabras duras que les hacen dudar un poco de su valor. Se preocupa tanto Dios del abandono o del huérfano que Dios promete apersonarse como padre. Y esta figura que presenta acá es la que mayormente Dios quiere que nosotros le ayudemos a tener a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos crecen sin padres, empiezan a tener dificultades para entender a un Dios que se manifiesta y se declara como Padre de todos. Noten hacia dónde va el conflicto cósmico en este aspecto. Satanás trata de borrar la imagen, ¿verdad?, que Dios quiere colocar en los hijos. Pero una de las maneras es dañando toda manera a través de la cual nuestros niños tengan figuras paternas y maternas, es decir, ese sistema de protección que debe ayudarlos en un sinnúmero de procesos que todos enfrentamos en la vida. Por eso, como mencionaba, que si tal vez se trata de la muerte de los padres, algunos con un poco de resignación aprenden a enfrentar ese tipo de vida. Pero otra definición que usted encuentra a través de los diferentes
de los diferentes diccionarios dice que es el caso de un niño cuyos padres están ausentes, muertos o lo abandonaron. Es decir, que la ausencia de padres y de madres también convierte a nuestros hijos en huérfanos. Y no sé si tal vez toco la sensibilidad de alguien acá en la iglesia o a través de la transmisión, pero no sé si en esta mañana alguien ya adulto todavía tiene que lidiar con algunos recuerdos tristes de esos padres que no estuvieron, de ese papá que se marchó, de esa mamá que abandonó. Estos días, mientras abordaba a uno de nuestros estudiantes, cuyas notas están malitas, y le preguntaba: mi hijo, ¿te das cuenta que puedes perder el año? Sí, Cape, pero es que hay algunas cosas que no entiendo. Hay algunas materias, y me habló específicamente de dos de cuatro están perdiéndose. Y uno dice, bueno, vamos en el tercer periodo, eso se está poniendo difícil. Sin embargo, cuando le pregunto un poco por su casa, de manera prudente, le digo, bueno, ¿y en tu casa quién te ayuda? Y él medio sonríe y guarda silencio. Y digo, no, tranquilo, si no quieres decir, no hay problema. No, no hay problema, dice él. Lo que pasa es que en casa no hay nadie. La única persona que me cuida, que vela por mí, es mi abuela. Así que mi mamá me dejó cuando estaba muy pequeñito en manos de mi abuela, y en el caso de mi papá no sé quién es. A veces quisiéramos que nuestros hijos sean más fuertes de lo que son, pero también tenemos que darnos cuenta que cada vez se encuentran más solitos. Y ese tipo de soledad a la cual hacíamos alusión en este punto, es padres que están ahí al lado, pero no se interesan. Que su mundo es el celular, la televisión, el trabajo, otras cosas. O de niños que llegan del colegio y se tienen que preparar su comida o calentarla porque sus padres, debido a las necesidades, trabajan todo el tiempo. Y esto también se constituye en una enorme falencia para lidiar con las necesidades en las cuales nuestros hijos tienen. Jesús admitió que era a veces difícil, incluso para los discípulos, y Él les declara, no le impidan a los niños acercarse a mí. Y esto me dice que a veces nosotros como iglesia, porque los discípulos representan la iglesia, a veces pensamos que los niños necesitan un determinado número de años para que puedan participar, para que los tengamos en cuenta. Pero hoy, por ejemplo, es un buen momento para que la iglesia, al otorgar este espacio, dice que los niños son importantes en la iglesia. ¿Cuántos así lo creen? Gloria a Dios por eso. Y aun cuando sean cosas pequeñitas que ellos hagan, nosotros queremos registrarlas, queremos recordarlas, porque sin duda alguna lo más que llena el corazón de un padre de alegría es cuando ve a sus hijos que están cerquita de Dios, cuando ven que le sirven. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Podríamos decir que significaría que para Dios y para la iglesia los niños son importantes. Imagine que no tenemos niños en esta iglesia. Algunos dirían, ay, qué bueno, es que hacen mucha bulla. Sí, los niños hacen ruido, su risa, corren a veces, y nosotros quisiéramos que los niños se comporten como adultos. No, querido líder, el niño es niño y tenemos que aprender a amarlos con esas falencias propias del entendimiento de su etapa. Por eso es que necesitan padres, necesitan maestros y necesitan tutores que los estemos ayudando para que aprendan cómo conducirse, no solo en la iglesia, en el colegio, en cualquier lugar donde van. Qué enorme falla hemos logrado detectar. Y bueno, allá atrás veo a Vivi, que no me dejará exagerar, que cuando a veces atendemos a los niños en el colegio nos damos cuenta que su soledad a veces les trae, entre otras, esa sensación de baja estima, de que no son amados, que a nadie le intereso. Por eso no vienen a verme cuando juego,
Por eso no están cuando yo voy allá en la iglesia y tengo alguna participación. Por eso se ocupan de todo menos de mí. Lectura de niños que a veces en sus pocas palabras nos comparten. Los niños deben ser protegidos. ¿Quiénes deben ser las personas que protejan a los niños? Pues en primera instancia deben ser sus padres. Por eso Dios también puso la iglesia, porque nosotros hacemos equipo con los padres. Por eso está el colegio, que debe ayudar también a salvaguardar esos derechos, entre los cuales el primero y más importante es el privilegio de conocer a Dios. Los niños necesitan ser preparados para la eternidad. La primera persona que debe preocuparse de la salvación de los hijos, ¿quién es? ¿Usted como papá? ¿Usted como mamá? Porque ese tipo de filosofía, de enseñanza, en la cual nosotros entendemos que la generación a la que nosotros estamos educando no solamente necesitan los números y las letras, y no tampoco solamente los valores, necesitan la fe. ¿Cuántos dicen amén? Necesitan tener a un Dios vivo que puedan recurrir cuando las cosas se ponen difíciles en su vida. Los niños necesitan entender y saber que son medios poderosos para compartir la palabra. Cuando un niño llega al preescolar a los 3 años en prejardín, uno se pregunta qué podrá aprender, y realmente sí van aprendiendo rápido. Pero cuando ellos llegan a casa empiezan a llevar los cantos, los versículos, y aunque nosotros no necesariamente medimos todo en bautismos, es el hecho de que por fin en esa casa, a través de un niño pequeñito, se puede volver a decir: leamos la Biblia, vayamos a la iglesia, vamos a orar. No sé si tal vez algunos de ustedes, incluso como adventistas, volvimos a repasar las historias bíblicas cuando llegaron nuestros hijos a la casa. ¿Por qué? Porque tenemos a quien contárselas, porque tenemos a quien discipular, porque tenemos unos libros que hemos comprado con esfuerzo o como fuera, pero los tenemos para educar, porque entendemos que nuestros hijos están siendo preparados para que mientras esperamos el regreso de Jesús, ellos son testificadores de la verdad. Ellos no tienen miedo de tocar una puerta, ellos no tienen miedo de ir a entregar una literatura. De hecho, para ellos es divertido. ¿O no, maestras, directores de aventureros? Porque cuando nuestros hijos requieren de esas experiencias para avanzar y cruzar ese umbral de fe, necesitan personas que les hagan recordar que son importantes, que los vamos a cuidar, que los estamos preparando para la salvación, para la vida eterna. Tal vez no necesitaríamos que el pastor o la persona le haga un llamado a nuestros hijos, más bien nosotros: mi hijo ya está preparado, ya leí Tel, yo creo, ya sabe las historias bíblicas, aquí está listo para cuando haya la próxima ocasión, vamos a tener la bendición de llevarlo a los pies del Señor. La formación de nuestros niños nos muestra que a veces las falencias empiezan en casa. Un rey exitoso, un padre ausente. Ahí dejo 2 evidencias, allí en 2 de Samuel 13:21, en 1 de Reyes 1, 5 y 6. Con 2 hijos diferentes, el mismo rey. El mismo hombre, catalogado como el mejor rey de Israel. Sin embargo, como padre, muy ausente. Y cuando aparecía, aparecía indulgente, liviano, como si de repente no quisiera ofender a sus hijos al reprenderlos, como si no entendiera la importancia que para nosotros como hijos necesitamos de un padre que diga: no está bien y no se debe repetir, y vamos a tomar correcciones. El acto de amor no solamente es el abrazo, no solamente es entregarles todo lo que no tuvimos cuando estábamos niños. Porque lastimosamente, y lo digo con todo el respeto, porque si alguien está ofendido con lo que diré, pues pelee con Dios, hermano. Pero a veces nos preocupamos de levantar grandes empresas, de ser hombres y mujeres reconocidos en el trabajo, y sin embargo nuestros hijos se nos pierden porque no tenemos tiempo para ellos. Porque no estamos dispuestos a estar ahí cuando realmente requieren de nuestro apoyo y acompañamiento. Y si tal vez hoy para algunos todavía es a tiempo, todavía es oportuno, recuerden que el Señor nos invita para que a través de la experiencia de fe podamos encauzar nuestros esfuerzos a llevarlos a Jesús, a hacerlos herederos de la vida eterna. En Conducción del Niño, dice ahí en este párrafo,
Algunos padres, el contexto es los padres, están demasiado ocupados con los negocios o el placer para hacer que la educación de sus niños sea el objeto de estilo de sus vidas. No procuran educarlos para que empleen sus talentos para honra del Redentor. Muy ocupados como el rey David, muy ocupados, y realmente a veces a algunos la explicación es, bueno, y si no trabajo, ¿quién paga la pensión? Y si no gano todo lo que gano, ¿quién compra el carro y la casa donde vivimos y los viajes que hacemos? Todo eso es importante. Pero pregúntele a un niño qué es más importante para él. Y seguramente en sus pocas o muchas palabras te dirá que lo más importante es que tú estés ahí. ¿Creen en esto? Digan amén. Si eso es lo más importante, miremos, porque cuando la Biblia dice instruye al niño en el camino, habla del camino de la salvación, habla de Jesús que es el camino. Y ni aún de viejo puede ser que se aparten, que se enfríen, que se vuelvan rebeldes. Pero un niño, un joven que ha sido educado bajo los principios y la fe, que han sido amados con toda pasión y ternura por sus padres, que les han prodigado el amor y la protección, probablemente entenderán que el acompañamiento de sus padres o el acompañamiento parental los ha preparado para ese difícil camino que a veces puede ser la vida. Estar cerca, estar ahí, el acompañamiento de padres supone algunos beneficios, especialmente cuando son cimentados en la palabra. Yo debo admitir que a veces me ponía a leerle la historia a Juan Esteban cuando estaba muy pequeño y a veces nos dormíamos a la vez o a veces me dormía primero yo. Pero ahí estaba para leérsela. Es decir, el estar ahí a veces nos permite interpretar que nuestros hijos requieren que tengamos el tiempo, la oportunidad de ver crecer y, como dice allí, forjar vínculos bonitos, no perdernos esos procesos tan simples como cuando aprenden a caminar, cuando aprenden a hablar, sus primeros títulos allá en la escuela, cuando dice que ya están terminando el preescolar. Cada etapa de nuestros hijos es una oportunidad para que estemos cerca. A veces algunos admiten, yo no estaba preparado para tener hijos. ¿Fue un método anticonceptivo que falló? ¿O fue una ñapita de Dios? ¿O fue un escape? Y sin embargo, esto no nos exime de la responsabilidad de hacer todo lo que nuestros hijos necesitan para su bendición. Cuando los niños tienen un buen acompañamiento en casa, en el colegio, se ven sus calificaciones. Profe Marcela, ¿cree usted que cuando los papitos están comprometidos, los niños rinden más? Eso dicen los estudios. Modela la conducta. Cuando mi hijo aprende a ser correcto, honesto, en el caso de un niño aprende a ser más varonil, en el caso de una niña a ser más femenina, es porque tiene modelos de conducta que están modelando todo aquello que lo ha de convertir en una persona de bien. La ausencia de padres, hablando del hombre, genera a veces que nuestros niños crean poca varolinidad en sus aspectos. Y cuando es la mamá, se vuelven poco femeninas. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué la influencia de todo lo que tiene que ver con la degeneración de género? Podríamos decirlo de una forma tal vez como real. Ha avanzado tan rápido porque no estamos muy cerca para ayudarlos, para protegerlos, para hacer el escudo frente a todo este tipo de ataque al cual están siendo sometidos nuestros niños. Entonces, si los niños son importantes, si la iglesia trata de darles un lugar, si el Señor dijo, déjenlos venir a mí, el acompañamiento, papá, mamá, es fundamental para que nuestros hijos obtengan mayores bendiciones. Y cuando pasan por etapas difíciles, aquellos que han dedicado en el estudio como en la psicología saben que nuestros niños queman etapas rápidamente, pero algunas de esas etapas les generan crisis, incluso de identidad. Momentos en los cuales desean casi que morirse, no tienen muchas ganas ni expectativas, sienten que no valen nada. Y cuando papá y mamá están cerca, a veces, si usted no sabe qué decir, un abrazo, un aquí estoy, un te amo hijo, hija, recuerda que no estás solo, podría ser una palabra suficiente para llenar un poco el vacío del corazón que está triste. Estos días atrás hemos visto en diferentes lugares, especialmente en Pereira, Lian que se lanza desde uno de esos puentes con apenas 16 años.
Las razones a veces nunca se terminan de entender, pero a veces se enfrentan momentos tan difíciles y están tan solos, tan solos. No hablan con personas que no le generan la suficiente confianza. Por eso el apoyo emocional y finalmente estar ahí, papá, mamá, es un acto de amor. Porque si tú le dices a tus hijos que los amas, procura estar ahí para que realmente se vea. Dejo esto como una alusión. Richard Williams, incluso es una película que se consigue en YouTube, puede ser hasta un buen plan para sábado de noche. Hombre que cuando están por nacer sus hijas, mucho antes, hace una especie de documento de más de 60 páginas en los cuales crea estrategias para que sus hijas alcancen 3 cosas que para él eran importantes. Número 1, que fueran famosas, que fueran las mejores deportistas en el tenis y que fueran ricas. Consiguió trabajo de noche para entrenarlas de día. Aprendió a jugar tenis porque él no sabía. Buscó entrenadores, se desplazó de un lugar a otro porque decía, yo tengo que estar ahí, yo tengo que acompañarlas. Venus y Serena Williams, tal vez para algunos ya un poco desconocidas por los medios, pero cuando se convirtieron en esas mujeres exitosas, grandes deportistas, detrás hubo unos padres, especialmente un papá que decidió acompañar, que decidió estar ahí, que sacó el tiempo, que convirtió las oportunidades, ¿verdad?, o los desafíos en oportunidades, porque cuando nuestros hijos van caminando necesitan un círculo protector, necesitan un escampadero, necesitan unos brazos que los respalden. Y si tal vez para un papá cristiano, ¿qué es lo más importante que usted anhela para sus hijos? Que sean ricos, que sean reconocidos, ojalá también, pero para mí es que mi hijo se salve. Yo puedo desear, ojalá que con todo lo que él sueña, porque a veces hablamos y me cuenta de las cosas que él quiere tener, yo digo, bueno, amén, ojalá todo eso se cumpla. Pero en mi oración es, Señor, salva a mi hijo. Es mi pedido constante. Y creo que cuando hablamos del papá y de la mamá, estamos encaminados a entender que el Señor ya nos dijo cómo puede lograrse más fácilmente. Y es siendo persistentes, constantes. Yo ya me rendí. Ese chino es muy difícil, esa pelada no aprende. Dejémonos que se estrellen. La Biblia dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Hasta qué edad hay que repetirle a nuestros hijos? Hasta que escuchen, es decir, hasta que estén vivos. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es una invasión a la privacidad, es un llamado a la constancia para que nosotros entendamos que nuestros hijos necesitan que les recordemos con los cantos, con las historias, con las experiencias, con los sermones que a veces encontramos bonitos y se los mandamos, con textos bonitos. Y todo aquello que podamos hacer en oración persistente, constante, porque saben, nosotros hemos sido llamados, escuchen bien, como padres, para ser esos ángeles que terrenalmente acompañen las etapas de nuestros hijos. No sé si tal vez alguno de sus hijos le pueda decir que eres un ángel para mí. Gracias, mamá, papá, estás siempre ahí. O tal vez otros duramente digan, mi papá no lo veo. Sé quién es mi papá, pero no lo he visto. Sé quién es mi mamá, pero siempre estoy acompañado por la abuela, el abuelo, los tíos u otras personas que son cuidadoras. Con razón el Señor, cuando habla de su segunda venida, Él dice que vendrá para recordarnos que somos sus hijos, que no se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso esa teoría de la evolución teísta plantea un Dios que colocó la semilla de la creación y se desapareció, como un papá ausente. Pero la Biblia dice que es un Dios constante, presente, un papá que quiere abrazar y amar, que en la figura del hijo pródigo, aun cuando sus hijos se equivocan, no deja de orar, no los deja de esperar, no deja de clamar.
porque nuestra tarea no es solo mientras estén niños, es toda la vida, toda la vida. O cuando sus hijos cumplen 18, usted le entregan un certificado y le dicen, chao, ya no más. ¿Verdad que no? En Estados Unidos, cuando cumplen los 21, les empiezan a cobrar renta y algunas otras cositas porque se supone que tienen que empezar a producir. Sin embargo, nosotros entendemos que más allá de lo que ellos aporten, es lo que estamos sembrando para ellos, es lo que estamos entendiendo, porque el Señor dice que nos va a recoger. El día glorioso, cuando Él venga, Él nos llamará hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera terminar la reflexión de esta mañana invitando a los niños de esta iglesia. Todos los niños, vamos a orar por ellos en esta mañana. Yo quiero invitarlos que vengan acá. Una de las cosas que a veces yo debo admitir que me cuesta trabajo es entender la no presencia de mi padre en mi vida. Mis padres se separaron y tal vez algunos ya conocen un poco de mi historia. Y yo tenía más o menos 4 años de edad. Y lastimosamente parece que la separación de mis padres le dijo a mi papá que se podía ausentar de mi vida. Lastimosamente, yo lidié con algunas cosas un poco solo con eso. Y cuando pensaba un poco en el tema, yo decía, qué importante es que nuestros niños crezcan rodeados de sus padres. Si su niño está muy pequeñito, papá, venga con él. Mamá, venga con él. Yo soñé un padre que no tuve, pero siempre he procurado ser para mi hijo el padre que yo no tuve. A veces me meto antes demasiado, dice mi esposa, es como muy complaciente. Pero estar ahí, acompañar, saber que me puedo equivocar, pero mi hijo puede saber que su papá ha estado ahí. Yo quisiera invitar a los papás de estos niños que vengan y se hagan acá detrás de ellos. ¿Quieres ser el papá? ¿Quieres ser la mamá que Dios quiere que tú seas para tus hijos? ¿Te quieres comprometer para ser el ejemplo, para repetirles, para ser constante? Mientras ellos vienen, voy a pedirle a Leo que venga para cantar. El padre que yo soñé. El padre que yo soñé. Y si su hijo está grande, pero tú quisieras hoy decirle, hijo, quiero que recuerdes que sigo acá para ti. Tal vez él ya no quiera venir acá adelante, pero tal vez tú te puedas levantar donde estás. Si está cerca de ti, le puedas dar un abrazo y le recuerdes que tú lo sigues amando con todo el corazón. Eterno y poderoso Padre, hablamos como nuestro Padre porque tú nos dices que en este mundo podemos sufrir abandono, pero tú jamás nos dejas. Podemos haber sido rechazados, pero tú nos recoges. Y tú, Señor, dices que vendrás y nos vas a llamar hijos. Qué gran privilegio. Ayúdanos a vivir conscientes que tenemos un Padre Celestial. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros, como padres y madres, los que están acá adelante, quienes se han levantado porque sus hijos tal vez ya están grandes, Señor, ayúdanos a ser esos padres, esas madres que nuestros hijos necesitan. Señor, aquí están los niños. ¿Qué sería de esta iglesia sin niños? No la podemos imaginar. Por eso, Señor, como iglesia, ayúdanos a amarlos más. Como padres, ayúdanos a protegerlos. Son indefensos en un mundo cruel, despiadado, que está matando, que está maltratando, que está abandonando niños. Oh Señor, así como están abrazados por sus padres, así como algunos de ellos están entre sus brazos alzaditos, oh Señor, ellos deben recordar que así es Dios. Un Dios que los ama, que los abraza, un Dios que ha prometido volver porque ya ha preparado lugar para nosotros. Oh Señor, hoy nos alegramos de presentar a nuestros hijos delante de ti. Tú dijiste, déjalos venir a mí
Permite, Señor, que estos niños sean herederos de la vida eterna. Que nada ni nadie los aparte de ti. Que tú, Señor, nos des a nosotros como adultos, como líderes, como padres, maestros, esa capacidad de amarlos, de protegerlos, de ayudarlos, para que tú, Señor, los reclames como hijos tuyos por la eternidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.